vamos estableciendo las prioridades que de alguna manera a nosotros nos ayudan a ordenar nuestra vida, muchas gracias, y nuestra familia. Dice el Salmo 128, yo voy a regresar un poquito, la prioridad Dios, si usted lo ve aquí en el Salmo 128:1, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Note usted que en este salmo, que tiene como contexto la familia, ya que nos da a nosotros los varones la promesa que el que teme a Jehová y anda en sus caminos, dice, su mujer será como vid que lleva fruto y sus hijos como plantas de olivo. Eso ya lo vimos. Pero indudablemente que este pasaje, como el verso 4, y aún si usted quiere regresar al 127:1, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo que la prioridad número 1 en nuestra vida debe de ser Dios. Ahora, ¿qué significará que la prioridad en nuestra vida número 1, el centro de nuestra vida, sea Dios? ¿Será eso que venir al culto? Nada más. ¿Será que Dios es nuestra prioridad exclusivamente porque nosotros nos identificamos como cristianos? ¿O tener a Dios como primer lugar en nuestra vida es que verdaderamente Él sea el rey que se sienta en el trono de nuestra vida? Que Él sea realmente la persona con la que nosotros estamos comprometidos. Que Él sea el primero con el cual nosotros vamos a hablar antes de tomar decisiones. Que sea Él el que cuando nos levantamos, tu primer pensamiento sea para Él. Que nuestra primera alabanza sea para Él. Prioridad número 1, Dios, no es venir a la iglesia. Eso es algo que mucha gente hace. De hecho, millones y millones en el mundo lo hacen. Pero no necesariamente tienen a Dios como primera noticia. Tenerlo a Él como primer lugar significa que verdaderamente Él es el que decide por nosotros. ¿Cómo decide Dios por nosotros? Pues indudablemente teniendo comunión con Él, estableciendo un diálogo con Él que nos permita conocer su voluntad. Que Él sea el centro de nuestra vida es algo que el enemigo de nuestras almas no quiere. Yo no sé si usted se puede poner a pensar por un momento, ¿será realmente Dios el centro de su vida? No me conteste, solo medite. ¿Será Él el primer lugar en su vida? ¿Usted pasó un buen tiempo hoy con Él? ¿O pasó un buen tiempo trabajando? ¿O estudiando? ¿O haciendo las diferentes cosas que se hacen? Pero si Él es el primer lugar en la vida, yo creo que nosotros en cualquier momento vamos en el vehículo y estamos tratando de comunicarnos con Él. ¿Cuántos saben que Dios habla? Sí. Y Él le gusta tener comunión con sus hijos. No importa si son niños. ¿Usted se ha dado cuenta que los niños muchas veces son más sensibles a la voz de Dios? ¿Alguno aquí nació en un hogar cristiano? A ver, levántenme su mano. Muy bien. ¿Alguno de ustedes recuerda una experiencia como niño especial con Dios? ¿Sí? A ver, acércate. Y nos vas a contar. ¿Cuál es tu experiencia especial con Dios de niño? A ver, dime pues. Cuando recibí el Espíritu Santo. Eso. Mira. Cuando recibí el Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso? No sé, me sentí raro y tenía ganas de orar y comencé a llorar y ahí llegó mi papá. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Tenía como 7, 8 años, ¿no? Sí. Gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? ¿Algún otro que se recuerda de algo especial en su niñez? ¿Sí? Violeta, ¿se recuerda usted algo en su niñez especial? Sí, hermano, fíjese que
me recuerdo de que mi abuelita me llevaba a la 48 cuando estaba chiquitita, tan chiquita como de 9 años. Y me recuerdo que yo me hincaba en los pies de mi cama a orar en las noches. Y me asusté porque tuve una revelación. Miré a mi abuelito, ¿verdad? Estaba así en su hamaca que se mantenía él. Y lo miré en visión. Y yo me asusté porque no sabía yo el que era una visión, ¿verdad? Y me levanté para ver si mi abuelito estaba en la hamaca. Y no, él ya estaba durmiendo. Y me volví a hincar para ver si lo volví a ver, y lo volví a ver. Y entonces oí la voz del Señor que me dijo, ve y díselo. Y yo sabía de lo que me estaba hablando. Qué bonito es cuando nosotros como niños estamos cerca del Señor. Yo creo que es cuando muchas veces estamos más cerca de Él. Por eso dice que el que no se hace como niño no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Se ha dado cuenta que conforme crecemos tendemos a alejarnos? Los problemas de la vida nos alejan. Las situaciones difíciles nos alejan. Las cosas que no podemos manejar nos alejan. Las enfermedades nos alejan. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando las cosas le salen mal a la gente, lo primero que hace es dejar de venir a la iglesia? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿O no? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Ha tenido usted ese sentir? Y no es Dios el responsable, sino que por el contrario, Él quiere formar parte principal de nuestra vida. Ahora, ¿cuál será la segunda opción? La segunda prioridad, mejor dicho. Como vemos aquí, es la familia. Y la familia, después de Dios, es la que debería de ocupar ese segundo lugar en nuestra vida. De hecho, si nuestra prioridad es Dios, lo más seguro, ya no tiene pila, tampoco, lo más seguro es que la relación de la familia va a ser adecuada. Ahora, ¿para cuántos varones es difícil que su prioridad segunda sea la familia? A ver, ¿es difícil para los varones? ¿Para nosotros los esposos es difícil? Porque es el trabajo el que muchas veces lo ponemos nosotros como segundo lugar. Esto yo lo enseñé para pastores, por eso es que puse en tercer lugar la iglesia, porque estamos hablando de ministros de tiempo completo que están dedicados, su función es la iglesia, dedicados de tiempo completo, pero después de la familia vendría para aquellos que trabajan el trabajo. Y hasta en cuarto lugar estaría la iglesia. Eso muchas veces nosotros no lo entendemos. Pero la iglesia realmente ocupa ese lugar, ocuparía un tercer lugar si el ministro o la persona encargada del hogar está a tiempo completo. Porque nos cuesta entender que nuestra relación con Dios no necesariamente es el trabajo eclesiástico o el servicio, sino que nuestra relación con Dios es como la relación que hay en una familia, como la relación que tienen los padres con los hijos. De esa misma manera debería de ser nuestra relación con Dios, pero no necesariamente esa relación con Dios va a ser exactamente igual al servicio a Dios. Esto solamente es un resultado. Por eso a veces dejamos la familia como prioridad por el servicio de la iglesia. O la dejamos por el trabajo secular. Entonces, aquí es una situación en la que nosotros necesitamos establecer un balance. Y el secreto de todo esto es de que si Dios ocupa el primer lugar, la familia vamos a tener la sabiduría de darle el segundo lugar y vamos a tener el cuidado de poder darle al trabajo ese tercer lugar, la iglesia ese cuarto lugar y cualquier otra actividad, cualquier otra cosa que nosotros hagamos. El Señor mismo nos va a ayudar a través de su guianza a poder establecer esa prioridad. Si vamos a la familia, veamos el Salmo otra vez, 128:2, que dice: cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
Si nosotros regresamos al esquema, vemos que el verso 3 nos habla de la familia. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo. Ahora creo que usted lo entiende mejor. Si mi relación con Dios es buena, el resultado de mi relación con mi esposa va a ser mejor. Y el resultado de mi relación con mis hijos va a estar en función de mi relación con Dios. Si yo soy un religioso que vengo al culto, que tengo privilegio y que hago las cosas a veces hasta automáticamente, pero no lo hago en función de mi relación con Dios, mi trabajo en el Señor muchas veces va a servir de carga en la familia. No sé si nos podemos poner sinceros, pero no respondan las esposas. Pero ¿cuántas esposas quisieran quedarse con su esposo en su casa el día de culto? En algunas ocasiones. O se quedan. Mira, mi hijo, estamos muy cansados. Mira, mi hijo, qué difícil el tráfico. Porque los viernes el tráfico es difícil, ¿verdad? Te puedes hacer 1 hora, te puedes hacer 1:30, hasta 2 horas del lugar donde vienes. Y yo los felicito a todos ustedes porque todos hicieron un sacrificio por estar acá, ¿no es cierto? Amén. Tal vez unos más lejos, a algunos les chocaron el carro, a otros, aunque solo se los rayaron, ¿verdad? Otros perdieron 1 hora o 2 horas por venir. Pero indudablemente lo hacen porque saben que su relación con Dios es importante. Pero si la familia se le empieza a poner cargoso la asistencia a la iglesia o el servicio a la iglesia, yo no sé si alguna de ustedes, hermanas, le ha dicho a su esposo, solo medítelo, no se va a dar color. Pero yo no sé si alguna vez en la vida le ha dicho usted a su esposo, solo iglesia sos. O los jóvenes que están aquí, ¿no le han dicho a sus papás, solo iglesia sos? No me van a decir. Pero es indudablemente porque la relación con Dios no es tan rica que pueda bajar como esta pirámide. Note que esa relación con Dios es personal, es tú y Dios, tu esposa y Dios, tus hijos y Dios. Si eso es individual, entonces la base de la pirámide va a afectar a la familia. Y no solamente a los cercanos, sino que va a afectar a los tíos, a los abuelos, a los suegros. E indudablemente entonces usted va a empezar a disfrutar adecuadamente su relación en familia. Y va a disfrutar venir a la iglesia en familia y servir en familia, porque su relación con Dios está bien. Si hay equilibrio en la familia, donde el varón dedica tiempo a la casa. ¿Cuántos varones les cuesta dedicar tiempo a la casa? A mí me cuesta dedicar tiempo a la casa. ¿Y a usted? ¿Sí? ¿Les cuesta? ¿Varones que están aquí les cuesta? ¿Qué hacen ustedes cuando están en la casa, varones? Solo piensen. ¿Qué es lo que hacen? ¿Se ponen a lustrar el carro? ¿Se ponen a cortar el césped? ¿Se ponen a colocar las bombillas que están quemadas? ¿Se ponen a cocinar? Algunos varones les gusta cocinar muy de vez en cuando, pero les gusta. ¿Qué es lo que hace usted? ¿O simplemente usted va a su casa y va y se queda en la cama con sus hijos un buen rato, preguntándole, ¿y cómo te fue hoy? Si tiene como 5 hijos, pues va a tener que pasar por lo menos unos 10 minutos con cada uno de los hijos. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Porque los hijos están esperando que papá le dé tiempo, pero tiempo de calidad y tiempo para él. ¿Quién aquí es el que tiene más hijos? ¿Quién tiene aquí 4 hijos? Francisco. ¿Alguien más tiene más de 4? ¿No? Bueno, dedicarle tiempo a cada hijo no es fácil, pero es una prioridad.
Por eso, en base a este esquema, estará bien que tú le dediques más tiempo a la iglesia que a tu familia. Estoy hablando del trabajo eclesiástico. ¿Qué piensa? A ver, diga. ¿Estará bien que nosotros dediquemos más tiempo al trabajo que a la familia? No, pero en la práctica, si usted se da cuenta, eso es lo que sucede. Normalmente las esposas desean que sus esposos estén más tiempo en casa. Yo les haría una pregunta, pero respóndansela ustedes. Las esposas que esperan que sus esposos estén más tiempo en casa, ¿estarían dispuestas a tener menos cosas en la casa por tener a su esposo en la casa más tiempo? Los jovencitos que están aquí, ¿estarían satisfechos con papá en casa un poquito más de tiempo, pero con menos cosas? Pero a papá cerca, tranquilo. Porque a veces estamos en casa y somos un manojo de nervios. Estamos pensando en lo que no estamos pudiendo hacer. Estamos pensando en los negocios que hay que hacer al otro día. Estamos pensando que don Juanito no nos ha pagado. O que de repente van a hacer corte de personal. Y nuestra mente está en otro lugar. Qué bendición que usted al oír a su hijo le pueda decir: mira, ¿tenés problemas en tus estudios? ¿Por qué no nos arrodillamos y oramos por esa clase de matemáticas? ¿Por qué no oramos por esa clase de inglés? ¿Cuántos papás saben aquí cómo les va a sus hijos en los estudios? Levánteme bien su mano. ¿Sabe usted cómo le va? Yo sé muy bien cómo le va a mis hijas. ¿Sí? ¿Ora usted por ellas? ¿Por ellos? ¿Ora usted por ellos cuando están en exámenes? ¿Saben ellos que usted se quedó orando porque tiene un examen difícil? ¿Saben que hay una intercesora o intercesor para poder ver aquellas cosas que son importantes para ellos? ¿Están orando los papás por aquellas jóvenes y aquellos jóvenes que están llegando a la edad casadera, por el futuro o la futura? ¿Platican sobre eso? Eso establece prioridad. Por eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta que Dios tiene prioridades a través de su palabra. Muy bien, sigamos. Yo veo un orden en el Salmo 128. De eso platicamos un poco, pero lo quiero poner en este esquema para que usted lo recuerde bien. El orden del Salmo 128, que usted lo tiene ahí en su Biblia, es primero el esposo en relación con Dios. Yo quiero que entendamos, todos los esposos que estamos acá, que si nosotros fallamos en la relación con Dios, la familia tiene problemas. Yo tengo que estar consciente que si yo como esposo no estoy bien con Dios, no estoy estableciendo una relación con Dios como la que dice el Salmo 128, 1 y 2, entonces van a haber problemas con mi esposa. Las cosas no van a caminar del todo bien. Va a haber algo como un vacío en el matrimonio. Va a haber algo que falta, aunque haya cosas, aunque haya bienes, aunque haya todo lo que podamos alcanzar. Si el esposo no está estableciendo ese orden con Dios, va a haber problemas aquí abajo. ¿Cuántas esposas se quejan de la falta de liderazgo espiritual de sus esposos? ¿Cuántas veces nosotros vemos a las esposas tomar el liderazgo espiritual? Son ellas las que oran. Son ellas las que piden ministración. Son ellas las que están buscando de Dios. Son ellas las sensibles a la palabra. Los esposos se duermen en el culto. Hoy no se durmieron. Se aburren en el culto. No en esta iglesia. Pero son ellas las que buscan. Vea usted los ayunos y usted va a ver que lo que vienen son mujeres. Es llamativo que hoy que estamos haciendo el listado de servidores,
El hermano Alfonso me dice, es que en la iglesia hay pocos hombres, me dice. Hay muchas mujeres. Qué bueno, qué bendición por las mujeres. Y yo creo que la proporción en las congregaciones es esa siempre. Las esposas buscan de Dios y los señores no quieren nada con Dios. Los primeros que se enfrían son los hombres. ¿Se ha dado cuenta usted? Los primeros que pierden el paso son los hombres. Y la prioridad, el orden que Dios establece es el esposo. Por eso, por favor, hermano, si tú no estás buscando la prioridad de Dios, no esperes que la familia camine bien. Porque indudablemente van a estar a expensas la esposa, van a estar después a expensas los hijos. ¿Y por qué ponemos a los hijos de los hijos? Porque usted recordará que en el Salmo 128, al final de ese salmo hay una promesa maravillosa. Dice, desde el verso 5 dice, bendígate Jehová desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Déjeme pensar un momentito en el Salmo, en el verso 5, cuando dice, bendígate Jehová desde Sión, está hablando de la bendición para la familia. ¿Usted se ha dado cuenta que hay familias que nada les sale bien? Siempre hay problemas en la familia. Si no es una cosa es otra, y si no es otra es otra. Ahí tenemos que detenernos, especialmente los varones, para discernir qué hay en el campamento. No es posible que siempre en la familia haya problemas, porque cuando se busca los caminos del Señor, hay promesa para la esposa, hay promesa para los hijos. Y entonces dice, bendígate Jehová desde Sión, y que veas el bien. Dios lo que anhela es que nosotros como familia veamos el bien. Si estamos continuamente viendo el mal, es que el orden está dañado, está alterado. Y dice, el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es una promesa para Israel. Pero Jerusalén, ¿no es cierto? Y Sión, que también son parte de nuestra herencia. Dice que nos hemos acercado al monte Sión. Y en ese monte Sión hay grandes experiencias. En alguna vez vimos esas 7 cosas que hay en el monte Sión. Cuando habla de Jerusalén en la ciudad de paz, Jerusalén es un término tan grande, tan especial, que incluso se habla de una Jerusalén ancestral. Y se habla en el futuro, en la eternidad, de una Jerusalén celestial. Y cuando dice que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, yo quiero entender que todos los días de mi vida Dios me quiere bendecir a mí. ¿Usted cree que Dios lo quiere bendecir a usted? Todos los días de su vida. Y entonces, ¿por qué pasa los días con problemas, con situaciones difíciles, con pesadez, a veces con amarguras, como que las cosas no caminan bien? ¿No será que el varón que está al frente de ese hogar no teme a Jehová? Puede ser predicador, puede ser pastor, puede ser un ministro de alabanza, puede ser una persona que toque en el culto, puede ser una persona que hace muchas cosas en la iglesia, pero si no teme a Jehová, y eso establece una relación definida con Dios, entonces en casa van a haber problemas. Yo le quiero hacer entender a los varones que estamos acá que somos la puerta para bendición de nuestras casas o para maldición. Mejor si lo entendemos de una vez. Dios establece al varón como la puerta donde la familia va a ser bendecida o donde la familia va a tener problemas. Termina diciendo, por eso puse el último nivel del orden del Salmo 128, que dice, y que veas a los hijos de tus hijos. Eso quiere decir que lo que suceda en esa generación que arranca con el esposo acá, va a bendecir a los nietos, va a bendecir la siguiente generación. ¿Usted se recuerda que Leví dice en Hebreos?
pagó diezmos en los lomos de Abraham. ¿Se recuerda de ese pasaje? Si hacemos cuentas, Abraham, primera generación. ¿Quién sigue? Isaac, segunda generación. Jacob, tercera generación. Y por lo tanto Leví, hijo de Jacob, cuarta generación. Ahora, cuando Abraham, y era Abraham, no era Abraham todavía, era Abraham, no era Abraham. El gentil Abraham le dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y tenía en los lomos a su, ¿qué? Bisnieto. Tóquense los lomos, varones. Algunos los tienen bien roizos. Tóquenselos. Para la Biblia, los lomos es signo de fertilidad, signo de masculinidad, signo de engendrador. ¿Estamos? Por eso, cuando nos dicen que nos ciñamos los lomos, está hablando de ser hombres en todo el sentido de la palabra. Por eso, la función profética del ministro, cuando se ciñe, el Señor se ciñó con una toalla para ministrar, es porque lo va a hacer proféticamente, porque cuando hay una función profética hay que ser valiente para decirle a la gente de parte de Dios: tú tienes esto, esto y esto, aunque se enoje, aunque esté mal, aunque se ponga triste. Los lomos nos hablan entonces de genealogías. ¿Ya se tocó los lomos? Ahí están sus nietos. En el lenguaje bíblico y en el sentido espiritual. Aquí están sus nietos. ¿Me está siguiendo? Aquí están sus bisnietos que no han nacido. Y todo lo que usted haga, hermano amado, como cabeza, si usted es negligente en lo espiritual, ya le está cerrando el camino espiritual a sus nietos. ¿Me está siguiendo? Por eso dice que veas, por eso el orden es esposo, esposa, hijos, hijos de los hijos. Pero nota que si este hombre teme a Dios y anda en sus caminos, estos van a encontrar un camino más expedito. Yo sé que estas cosas no las pensamos, pero yo tengo la necesidad de recordárselo para que meditemos qué estamos haciendo. Esta es una generación en la que nosotros debemos de detenernos a pensar qué estamos haciendo, cómo estamos dejando pasar el tiempo. ¿Cómo pasa su tiempo? ¿Cómo lo pasa usted? Hace poco me senté a hablar con alguien que años atrás me hablaba y me decía su anhelo por comprar un helicóptero. Son metas humanas. Y me senté con él y me dijo: mira, aquí está mi helicóptero. Ya compró su helicóptero. Y de alguna manera en el pasado caminamos juntos en el Señor. Y él me dice: mira, crece, porque tú puedes hacerlo también. Las metas humanas nos empujan a nunca saciarnos con nada. Estamos hablando de cabezas de hogar. Y yo me pongo a pensar, yo ya escogí, solo que yo escogí prioridades espirituales, no tanto prioridades materiales. Ahora, yo como tronco de mi genealogía, que escogí eso, sé que va a traer bendición a mis hijos, que son mis hijas, a los hijos de mis hijas. Pero me pongo a pensar, cuando se escogen las metas humanas nada más, ¿traerá eso bendición? Probablemente va a traer dinero, estatus,
posición, pero irá a traer lo que vale la pena, lo que verdaderamente salta para vida eterna. Bueno, quiero tocar el Nuevo Testamento, ya que hemos visto el Salmo 128 y 127 en el Antiguo, para ver lo que es la familia de un cristiano. Ese es el tema. Ya vamos a ir terminando. Pero si me acompaña a la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 4, usted se va a dar cuenta que ahí hay unos requisitos de servidores, pero que lo vamos a tomar hoy para generalizarlo a todas las familias de un cristiano. ¿Lo tiene ya? De todas maneras, en esta versión dice, hablando de un varón, ojo, hablando de un varón. Me imagino que usted está contento con ser varón, ¿verdad? ¿Cuántos aquí están contentos con ser varones? ¿Todavía están contentos? Porque eso implica mayor responsabilidad. Dice que un varón, voy a ponerle esto para que lo entendamos, que gobierne, eso me gusta, dice usted, me gusta gobernar, bien su casa, su familia, su hogar, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bueno, eso es parte de lo que es tener una familia cristiana. Ahora, la palabra gobierno viene de esta palabrita que está aquí, que es proistemi, y que de todas las acepciones me gusta la primera, que dice estar delante. Gobernar, entonces, en el concepto original no es poner fuerza al hogar, a la esposa y a los hijos, que es lo que hemos entendido mal. Aquí se hace lo que yo mando. ¿A alguien le habrá alguna vez picado la lengua por decir eso? Y a veces no se dice, pero se actúa. Pero fíjese que la palabra realmente es estar delante. Dice que gobierne. Quitemos gobierno y pongamos esa acepción. Que esté adelante de los de su casa, que vaya adelante. Eso es distinto, ¿verdad? Que sea el primero en orar, que sea el primero en ir a la iglesia, que sea el primero en establecer una relación con Dios, que sea el primero en dar ejemplo, que sea el primero, y después irá su esposa y después irán sus hijos. Note que no es ser el que grita más en la casa, sino que es el que va adelante. Entonces, si tú sabes que viene algo contra tu familia, el primero que va a recibir eres tú. ¿Conoce usted varones que a la que ponen es primero a la esposa? Cuando llega el acreedor, anda, háblale, mija, que no tenemos dinero. ¿Por qué no le habla a usted? ¿Por qué no le habla el varón? Anda, háblale a la vecina o al vecino que quite el carro. ¿Por qué no lo va? ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué no vas tú? Que vaya delante. Dice, estar delante, habla en rango, porque indudablemente Dios estableció como cabeza al varón, pero tiene responsabilidades. Pero me gusta la palabra que está en rojo. Que se ocupe, ocuparse se puede traducir proistemi. ¿Nota? Que se ocupe bien de su casa. Es distinto del gobierno. ¿Se ocupa usted bien de su casa? Ocuparse bien de la casa es poder proveer lo material, es poder proveer lo espiritual, es ocuparse de los hijos también. Mire, yo me preocupo cuando veo que en nuestras tierras guatemaltecas los hombres creen que los hijos son de la mamá. Los patojitos empiezan a enamorarse y el papá, en lugar de ponerse los pantalones y definir lo que hay que hacer en casa y definirle a sus hijos las reglas del juego, háblale tú.
Cualquier parecido es pura coincidencia. Decirle tú, es que al fin y al cabo tú eres mujer. Es que al fin y al cabo tú estás más cerca de ellos. No, usted tiene que establecer los lineamientos. Todavía dicen amén los varones aquí. ¿Por qué? Porque usted se está ocupando de la vida de sus hijos. Usted no puede evitar que se enamoren, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Y a qué edad se enamoran jóvenes? ¿A qué hora se enamoran los jóvenes? ¿A qué edad se enamoran los niños? ¿A qué edad se enamoran los niños? A los 12. A los 12, dice. ¿Se ha dado cuenta usted que las generaciones ahora son mucho más aceleradas? La palabra exacta es precoces. ¿Y usted a qué edad se enamoró? ¿A los 12? Aquel marcó la fecha. No podemos evitar que ese desarrollo normal en la vida de los niños y diríamos de los jovencitos se dé. Pero ¿quién es el que establece las reglas? Es papá. Que gobierne, que se ocupe, que presida, que practique, que esté delante. Yo me recuerdo que en mis tiempos de juventud, que también pasé por ahí, recuerdo que fui a visitar a alguien. Estaba lejos de mi casa porque era por los proyectos 4-3. Me costó 2 horas llegar de mi casa. Yo vivía en Santa Marta y había que ir hasta el proyecto 4-3 a saludar. Pero me recuerdo que cuando entré, esos proyectos, las puertas están acá y como a 10 metros está la casa, ¿verdad? Y solo recuerdo que la señorita salió y el papá, que era como de 2 metros de alto por 1 de ancho, se puso con los brazos así los 5 minutos que aguanté estar ahí. Después me fui corriendo. Pero qué interesante, porque el papá es la puerta. Él se quedó en la puerta observando y no estábamos haciendo nada, solo estamos platicando. Pero qué importante. ¿Se ha dado cuenta usted que hay papás que se quedan adentro? Ni cuenta se dan. Yo me pregunto en lo personal, aquellas jovencitas que dan espectáculos en la calle, ¿las ha visto? Yo me pregunto, ¿y los papás qué? Estoy hablando de los papás, padres. ¿Qué? Las hijas que están aquí deben aprender, yo sé que les cuesta, que su papá es la puerta que debe atravesar cualquier hombre que quiere acercarse a ellas, porque es el único que va a poder establecer las verdaderas intenciones. Aló. Esto solo es la introducción de un tema que vamos a tratar con jóvenes, pero es el papá. Las hijas deben de tener la suficiente capacidad y confianza de decirle a su papá: fíjate que estoy enamorada. Los papás, al ocuparse desde chiquitos, le van a dar el ambiente de confianza que le digan lo que sienten. Si eso no es malo, o es malo enamorarse. Papás, ¿es bueno o es malo enamorarse? Cuando ustedes se enamoraron, ¿fue malo o fue bueno? Es normal. Lo que no es normal es qué haces cuando te enamoras. Y eso tiene que ser dirigido por un padre que tiene a sus hijos en sujeción. Esa palabra es muy mal enseñada. Y cuando los patojos lo oyen, dicen: ¡ala! Yo no quiero que le esté oyendo eso a mi papá. ¿Para qué vino? Se va a poner peor, dice. Pero si tú entiendes que gobernar y tener en sujeción como consecuencia es el resultado de ocuparte
Mira, cuando tú veas, porque uno sabe cuando las jovencitas y los jovencitos están, ay, ¿verdad que sí lo sabe uno o no lo sabe? ¿Lo sabe uno o no lo sabe? Uno lo sabe. Acércate. Si es tu hija, llévatela a desayunar. Solo a ella y platica con ella. Cuéntame pues. Yo conozco un pastor. A ver, ¿qué dice? Pero qué importante es hacer el tiempo. Con solo que papá saque a su hija y que no se enojen las hermanas a platicar con ella, ese tiempo que le da le indica a esa jovencita que su papá le interesa su vida. ¿Quién te gusta? Fulanito. Aunque a usted no le guste, no le diga nada todavía, hombre. Espérese. Ay, es que tiene 8 años. Ah, bueno, es demasiado precoz, ¿verdad? Pero escuche. Es mejor que los hijos hablen y puedan tener la confianza con un papá y por supuesto con una mamá también, que les permiten hablar y no que lo hagan atrás. Usted sabe que eso es sumamente difícil y muy peligroso. ¿Qué dice el verso 5? Que voy terminando hoy sí ya. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, lo que está diciendo es esto, entiéndamelo. Pues el que no dedica tiempo a su casa, ¿estamos bien? El que no se ocupa en su familia o para su familia, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? El que no va delante de su familia, ¿cómo? Pregunta Dios. Cuidará de la iglesia de Dios. Entonces, hermanos amados, en el aspecto de servicio estamos inhabilitados si no nos ocupamos de nuestra casa. ¿Y usted se da cuenta que la práctica es al revés? El que más privilegios tiene en las congregaciones, generalmente, no cuida su casa. ¿Por qué? Porque hace de todo. Lunes en la iglesia, martes en la iglesia, miércoles en la iglesia, jueves en la iglesia, viernes en la iglesia, sábado en la iglesia y domingo en la iglesia. ¿Y qué hace? ¿Quién sabe? Pero todos lo ven muy bien. Pero ¿cuándo dedica tiempo a su casa? ¿Cuándo dedica tiempo a sus hijos? Por eso, hermano amado, yo quiero que usted medite. Ya que tiene la oportunidad de estar en un lugar donde está teniendo oportunidad de ministrar en su casa. Te puede ministrar el lunes. ¿Pero qué hace el lunes? Yo no le voy a preguntar, pero medite, varón, ¿qué hace el lunes? ¿Llegas tarde? ¿Haces horas extras? Mejor no hagas horas extras. Mejor dedícale tiempo a tu familia. ¿Qué haces el martes? ¿Qué haces el miércoles? Jueves discipulado. ¿Está bien? Incluso estoy pensando que tal vez los discipulados sean miércoles, para dejar un día en medio. Porque hoy me ponía a pensar que si el discipulado es jueves, de repente te cuesta venir viernes. Y es importante que estemos juntos el viernes. Pero eso será platicado con los discipuladores si es posible en cada uno de los discipulados. Es una decisión que tienen que tomar juntos. El que no sabe, note una cosa importante en esta versión por lo menos. El que no sabe ocuparse de su casa, quiere decir que entonces eso se aprende. ¿Estamos de acuerdo? El que no sabe ocuparse bien de su casa, lo puede aprender. Yo creo que todos nosotros los varones debemos de aprender muchas cosas todavía. Mire, las esposas que están aquí anhelan tener en sus varones ministros que les ayuden en la toma de decisiones con los hijos. Ministros que las ministren. Una de las cosas que yo anhelo
es que los varones de aquí ministren de tal manera a sus esposas que las citas de administración sean bien poquitas. Porque para mí, en lo personal, el que ministra a las esposas es el esposo, en su papel de sacerdote. Pero como dijo alguien, ¿y cómo me voy a ministrar con él si el problema es él? Y yo no le puedo decir, cámbielo. Si el problema es él, seguramente es porque su relación con Dios de él no está enriquecida. Y tarde o temprano tienes que platicar con él. Puede ser que en un tiempo tu problema sea él, se arregle y entonces entiendas que ese varón Dios lo está formando para formarte a ti. Y tú para ayudar a formar con él a tus hijos. Y eso traiga bendición a los hijos de tus hijos. Bueno, yo creo que ahí estamos. Si nosotros queremos tener familias cristianas, en todo el sentido de la palabra, tenemos que empezar los varones que estamos aquí a tomar nuestro papel. Yo en lo personal, como pastor, espero mucho de los varones. Desde que yo los conozco a ustedes, más de cerca, yo los observo a ustedes, varones que están aquí. Yo sé cuando faltan, yo sé cuando están desanimados, yo sé cuando están cansados. Pero para mí son importantes ustedes porque ustedes inician la relación que Dios quiere tener con sus familias en esta congregación. Si los varones de esta congregación no caminan en los caminos de Dios, yo como pastor voy a tener muchos problemas con sus familias. ¿Me está entendiendo? Pero si usted se decide a caminar con Dios, con todo lo que eso significa, todos, según la promesa, tendrán en sus esposas vides que dan vino, que dan gozo, que se acuerda que saturan las cuatro esquinas de la casa, que la presencia de la esposa en la casa se nota. ¿Me está siguiendo? Pero si no es así, cuando empiece a trabajar con sus jóvenes, me voy a empezar a dar cuenta todo lo que falta ahí, que viene de la cabeza. Y como ministro quizá me frustre, porque Dios no se frustra, pero a veces los hombres sí. De darme cuenta que lo que Dios quiere hacer con sus hijos y lo que Dios quiere hacer con sus esposas, usted lo está deteniendo. Así que la puerta para bendición de sus familias, hermano amado, usted tiene el privilegio de hacerlo. O abre la puerta para bendecir a su familia o la cierra. O abre la puerta para que Dios haga cosas maravillosas en sus hijos o la cierra. ¿Por qué no se pone de pie? Y le damos gracias al Señor porque Él tiene un orden.